muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes, jueves 20 horas y los días sábados a las 17 horas horario de verano, en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Sean todos bienvenidos, al Padre Eterno los bendiga a todos los que están conectados en la 102.7 Atlántida FM. Muy bien, habíamos comenzado el capítulo 18 de la caída de Babilonia. Por supuesto, ya vimos que Babilonia cayó, ¿sí? Esto ya sucedió, pero tiene una segunda caída en el tiempo de Apocalipsis, ¿verdad? Pero ya no hablando de un reino natural, ¿sí? Sino que de un reino espiritual, de un sistema de gobierno espiritual, y esto es muy tremendo en lo que estuvimos viendo desde ayer. Así que hoy vamos a comenzar justamente ahí, en el versículo 4, el capítulo 18 de Apocalipsis 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces veíamos esto en el programa anterior, que el Señor siempre está alertando a su pueblo. Su pueblo no va a poder, o sea, su pueblo, sus hijos, ¿verdad? Somos sus hijos, por ende, somos su pueblo. Él nos injertó en el olivo verde y somos su pueblo, somos sus hijos, porque Él es nuestro Padre. Nosotros no vamos a poder decir, cuando estemos delante de Él, no recibí tu verdad, no recibí la revelación, nadie me lo dijo. No vamos a poder decir esto porque la palabra está dada, la revelación está en funcionamiento en este tiempo. Sus siervos están hablando, los profetas están hablando. Dios siempre ha hablado ante sus profetas. Leíamos cómo Dios habla desde el principio. Isaías 46:10, veíamos ayer, Amós 3:7-8, que Yahweh no hace nada sin declarar primeramente a sus siervos los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas son los que llevan la verdad del Padre, ¿sí? A revelar, ¿verdad? Para aquellos que necesitan, por supuesto, de esta verdad. Entonces, el versículo 5 dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. O sea, que podemos ver, ¿sí?, que en el versículo 4 que leíamos, ¿sí?, salid de ella, pueblo mío, ¿sí? La palabra salid es la palabra en hebreo yotzet, ¿sí?, que se traduce también como escapar o ser libre. Entonces el Señor, en otras palabras, nos está diciendo: escapen de ahí, sean libres de eso, porque no quiero que lo que voy a enviar, que de hecho Dios va a enviar, porque muchas veces nosotros, yo medito esto en mi corazón muchas veces cuando estoy estudiando, todo el tiempo, ¿verdad? Porque cuando uno enseña la palabra todo el tiempo es interesante, porque la palabra se hace vida en nuestras vidas y no cabe otros pensamientos más que meditar su palabra todo el tiempo. Y esto es maravilloso. Entonces, medito en esto, ¿verdad? Y pienso, nosotros muchas veces quizás hemos pensado que Dios no va a hacer tal cosa porque nosotros estamos en la tierra. Que nos han enseñado que el Señor, que el rapto va a suceder y que hay un rapto y que nos iremos y que nos pasaremos por la tribulación y que nada de esto va a suceder y que no vamos a ver esto. Y esto es un engaño. Yo quiero decirte que es un engaño porque en realidad nosotros vamos a pasar por la tribulación, pero vamos a salir libres. ¿Sí? Es lo mismo que sucedió en Egipto. El pueblo de Dios pasó por la tribulación de Egipto, pero ellos en Gosén no les fue tocado ni un solo pelo de su cabeza. Entonces nosotros también vamos a pasar, porque la palabra nos enseña que vamos a pasar, pero que Dios nos va a librar a todos aquellos que tengamos la marca de Dios en la frente y en la mano derecha. Entonces podemos ver que para comenzar a meditar este maravilloso libro de profecías, sí, vamos a leer Isaías 48:20, dice Isaías 48:20 al 22, dice así: salid de Babilonia, una vez más. O sea, en el antiguo pacto, el profeta dice: salid de Babilonia. En el nuevo pacto, el apóstol Juan dice: salid de Babilonia. O sea, Dios está hablando a su pueblo, ¿verdad? Dice: salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad
nueva de esto, con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Yahweh a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Yahweh. Entonces, una vez más, el Señor está diciendo en su palabra, salid de ahí, pueblo mío, salid de Babilonia. Sí, dice, no tuvieron sed cuando los llevó para el desierto. Sí, los sacó, ¿de dónde? Los sacó de Egipto, ¿sí? Primeramente el Señor a su pueblo, ¿sí? Ahora aquí está hablando de, Isaías está hablando de Babilonia, ¿verdad? Entonces dice, abrió la peña y corrieron las aguas. Todo esto, su pueblo estuvo siempre provisto por Dios, ¿sí? Cuando obedeció, por supuesto. Dice, no hay paz para los malos, dijo Yahweh, el versículo 22. Y es muy interesante porque en el capítulo 18:5 o 18:4 de Apocalipsis dice, pueblo mío, salid de Babilonia para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El Padre nos está advirtiendo porque Él quiere realmente que nosotros salgamos, ¿sí?, de ese lugar, de un sistema, ¿sí?, para que no seamos corrompidos y recibamos la plaga por el pecado que existe en el sistema de Babilonia, ¿verdad? En el sistema. Entonces, realmente tenemos que pensar esto, ¿verdad? ¿Qué padre no va a querer la paz para sus hijos, verdad? ¿Qué padre no va a querer la paz para sus hijos? Cuanto más Yahweh, nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, Él está diciendo, no quiero que reciban esta plaga que voy a enviar contra un sistema. Salgan de ahí, abran sus ojos. Yo estoy hablando desde hace mucho tiempo. Entonces, es interesante porque la palabra paz en hebreo es la palabra shalom, ¿sí? Lo sabemos. Pero no solamente significa paz, sino que significa también integridad, estar completo, ¿sí? Pastos delicados, prosperidad, ¿sí? El estar en paz, ¿sí?, en Dios no es estar de última con mucho dinero, ¿sí? Porque muchas veces se confunde esto y está bien el dinero porque necesitamos el dinero, pero el dinero no es todo para tener paz en Cristo. En Dios, ¿sí?, necesitamos tener el shalom de Él. Si tenemos el shalom de Él, que es la integridad, la plenitud de Él, ¿sí?, la prosperidad de Él, que es sobre todo primeramente nuestras almas, ciertamente todo lo demás va a añadir Él en su tiempo, ¿sí? Debemos entender y esperar. Entonces dice, no hay paz para los malos, dice Isaías 48:22, ¿verdad? La palabra malos es la palabra rasha, ¿sí? Es uno que quebranta el pacto. Rasha es uno que quebranta el pacto. Entonces, en Isaías 48:22 que dice, no hay paz para los malos, en otras palabras podemos leerlo así, no hay paz para los que quebrantan el pacto, ¿sí? Porque, oye, qué tremendo, porque desde que comenzamos el libro de Apocalipsis, yo vuelvo y lo repito porque yo ya lo comentaba en el programa anterior, el Señor nos está diciendo, vengan a mi Torah, guarden mi Torah, miren mis fiestas, miren mis días, miren, el Señor lo está llamando, el Señor está hablando, ¿sí?, de este tema muy interesante porque ¿qué es lo que va a juzgar al mundo? ¿Qué es lo que va a juzgar al mundo? La Torah, la ley de Dios, no hay otra cosa, ¿sí? ¿Cómo juzga un juez en una causa? Por medio de la ley del lugar, ¿verdad? Dios va a hacer lo mismo. Entonces, en Jeremías 58, y esto es tremendo, ¿verdad? Porque hermanos en Cristo resisten la Torah de Dios. Imagínense cuando tengan que ser juzgados por la Torah de Dios. Jeremías 50, 8 al 9 dice así: huid de en medio de Babilonia. Acá nuevamente, una vez más, nos está dando la indicación, pero ya no Isaías, sino Jeremías. Dice, huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte, desde allí se
prepararán, dice, contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valientes, diestro que no volverá vacío. Que no volverá vacío. Entonces acá podemos ver que Babilonia va a caer y sus despojos serán evidentes, ¿sí? O sea, una vez ya cayó, ¿sí? Una vez más irá a caer, pero ya no, como te decía al principio, Babilonia natural, ¿sí? De la tierra, sino de un sistema. Y esto es muy tremendo, ¿sí? Porque es el sistema que gobierna el mundo, es el sistema justamente de Babilonia, ¿verdad? Entonces dicen... En Jeremías 51 podemos ver que dice 51:8, también 8 y 9, pero en el 51 dice, en un momento cayó Babilonia y despedazó, y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado, dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Entonces podemos ver en muchos pasajes que dice la palabra que Dios se acordó, ¿sí? No es que Dios se olvida, ¿sí? De algo, porque Dios es Dios y Dios no se olvida de absolutamente nada, ¿sí? A Dios no se le olvida las cosas, sino que hay un momento exacto, ¿sí? Esto es muy interesante, porque yo creo esto y es una realidad, porque muchas veces nosotros estamos orando y clamando por algo y no recibimos la respuesta de Dios. Es como que Dios no nos escucha. No es que Dios no nos escucha, solo que hay un tiempo perfecto para ciertas cosas en nuestras vidas. Muchas veces oramos y recibimos de parte de Dios respuesta. Hay cosas que no recibimos en su tiempo que nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos, porque el tiempo de Dios es perfecto para eso, ¿sí? Entonces esto es muy interesante porque hay personas que pierden la fe o se alejan o, qué sé yo, toman decisiones equivocadas porque no recibieron respuesta de Dios y no se dan cuenta que no es Dios no está mirando en la respuesta que ellos están pidiendo, sino en lo que Dios quiere hacer en ellos para darle esa respuesta que están pidiendo, ¿sí? La prosperidad en Dios es todo un tema, porque Dios quiere que nosotros seamos prósperos, sí, absolutamente, porque Él es un Dios bueno y dice su palabra que Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos en Él, y yo creo que Él no era pobre en la tierra, solo que Él bajó, ¿sí? Desde su lugar de gloria y vino a este plano terrenal realmente donde existe la pobreza, donde existen las necesidades, ¿sí? Porque en la gloria del Padre no existe esto, no existe pobreza, no existe necesidad, ¿sí? Conforme la palabra nos enseña. Entonces en el versículo 6 dice... Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Entonces podemos ver que dice, dadle a ella como ella os ha dado, ¿sí? Y pagarle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Entonces podemos ver la conexión que ya hacíamos en el programa anterior, cuando el hijo de Nabucodonosor tomó los vasos sagrados del templo, ¿sí? De Dios, y bebió, ¿sí? Con su concubina, con sus mujeres, con sus súbditos, ¿sí? Bebió y adoró a sus ídolos, y el Señor lo eliminó, podemos decirlo, del reino, ¿sí? Y le dio a los medos. Entonces podemos ver que siempre acá hay un tema interesante que es justamente, como dice, la bebida, el alcohol, la fornicación, todo esto que tiene que ver con la perversidad, ¿verdad? Entonces podemos ver en Isaías 40, vamos a leer Isaías 40 y vamos a conectar esto, porque esto es muy interesante lo que
nos está diciendo justamente. Isaías 42 al 3 dice así: Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. Vos que claman en el desierto, preparar camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, el profeta Isaías está hablando que salgan de Babilonia, ¿sí?, en un sistema donde Dios ha permitido, ¿sí?, que todo ese reino caiga. Ahora bien, el profeta Isaías viene hablando que Dios levantará a uno, ¿sí?, como dice, enderezar calzada en la soledad. A nuestro Dios dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifieste la gloria de Yahweh. ¿Quién es la gloria de Yahweh? Yeshua, ¿sí? Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh ha hablado. Entonces podemos ver esta conexión, ¿verdad? Porque el profeta Isaías está diciendo que salgan de Babilonia, pero resulta que también está conectando con la venida del Señor. Entonces se está hablando para el Apocalipsis también, porque en el Apocalipsis el apóstol Juan nos dice: salgan de ahí, pueblo mío, para no recibir el castigo por sus pecados y que la plaga los alcance. En el versículo 7 del capítulo 18 dice: cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. Entonces podemos ver en Isaías, en Jeremías 51, porque este imperio, ¿verdad?, o este reino, este sistema, ¿sí?, dice que se ha glorificado, ¿sí?, dice, y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, ¿sí?, yo estoy sentada como reina. Piensa que no va a ser destruida. El sistema estoy hablando, ¿sí? Piensa que no va a ser destruido, ¿sí?, y que realmente siempre va a estar, que es intocable, ¿sí?, que es intocable. Esto es lo que nos viene a decir la palabra. Y no soy viuda, dice, ¿sí? ¿Quién no es viuda? ¿Sí? Se supone que una persona que es viuda es porque se casó. Entonces, acá nos podemos dar cuenta que es una novia falsa, porque no se casa, ¿sí? Es distinto la novia del Señor, ¿sí?, que viene a prepararse para casarse, pero ella dice, este sistema, ¿verdad?, dice: yo no soy viuda, ¿sí?, porque nunca se casó, nunca se casará, porque es una novia falsa. Entonces dice: y no veré llanto. Entonces vamos a ver quién es la que llora, la que queda viuda, ¿verdad? Entonces vamos a ver en Isaías 47, vamos a ver. Dice 8 al 13, dice: estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, ¿sí? Entonces ella dice: yo no soy viuda, yo no voy a llorar, no veré llanto, ¿sí? Pero dice la palabra, el versículo 47:8 de Isaías: oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy, y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Dice: porque te confiaste en tu maldad diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás redimir, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos y en
en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrá mejorarte, quizá te fortalezca. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. ¿Sí? Todo esto eran magos, astrólogos, ¿sí?, que estaban siempre mirando lo que iba a suceder según las estrellas y todas las constelaciones, ¿verdad? Entonces, la destrucción está determinada sobre Babilonia, es una realidad. Entonces, podemos ver en Jeremías 51:5, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. Yahweh de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. 51:5 dice, claro, sí, está comparando justamente con esto, ¿verdad? Porque Babilonia dice, yo no seré viuda, no veré llanto, ¿sí? Porque nunca se va a casar. Entonces dice, el profeta Jeremías dice, Judá e Israel no han quedado viuda, ¿sí? Ellos no van a quedar, ¿por qué? Porque es la novia verdadera del Señor, ¿sí? El reino de Israel. Entonces podemos ver en Mateos, ¿sí? Es muy interesante porque este sistema, ¿quién es el espíritu que gobierna, verdad? Justamente es este espíritu de Istar, ¿sí?, que gobierna el sistema de Babilonia, y realmente vienen a suceder todas estas cosas. Mateo 19:1 dice así, al 12 dice, aconteció que cuando Yeshua terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y las dos serán una sola carne. Entonces, acá podemos ver que el matrimonio en el reino de Dios es algo importante y está escrito, ¿verdad? Pero para este reino, ¿sí?, que nos habla de Babilonia, no es interesante el matrimonio, ¿sí? Nunca lo fue ni será. Por eso es que hay un mover, ¿sí?, que quiere destruir la identidad del hombre y por supuesto la identidad de la mujer, y ni hablar de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 6 del capítulo 19 de Mateo, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, en el primer siglo había un problema, ¿verdad?, con este tema. Por eso le preguntan justamente los discípulos, ¿por qué se le daba carta de divorcio por cualquier asunto a la mujer? No le gustaba la comida de la mujer y se le daba carta de divorcio y bueno, se casaba con otra. No, este no era el punto. El Señor dijo, a no ser por adulterio y por fornicación, ¿sí?, si la mujer adultera, ¿sí?, fornica con alguien más, o el hombre, ¿sí?, tiene que haber, si el hombre quiere darle carta de divorcio o la mujer, ¿sí?, por supuesto,
sucede, pero hay matrimonios que se perdonan y siguen adelante. Pero en este caso solamente se puede dar carta de repudio, ¿verdad? Entonces dicen los discípulos, no es conveniente entonces casarse, porque si esa es la condición, dice el Señor, sí, hay eunucos que nacen de eunuco, hay eunucos que le hacen los hombres y hay eunucos que deciden ser eunucos. Como por ejemplo Daniel, ¿sí? Que en Babilonia, que fue eunuco. Entonces podemos ver aquí que el Señor está diciendo, Él no obliga absolutamente a nadie que esté en esta condición, ¿verdad? Porque el hombre ha sido creado para que fructifique y se multiplique, ¿sí? Para que se case, para que sea parte de su padre y de su madre y que haga una vida con su mujer. Entonces, esta era la pregunta y realmente sucede, ¿verdad? Muchas veces las personas se hacen estas preguntas con el tema del divorcio, ¿sí? Hoy en día, con más razón que es todo un tema, este tema del divorcio en el pueblo de Dios. Deuteronomio 6, del 1 al 9, dice así: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Yahweh vuestro Dios, que Yahweh vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Yahweh tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Yahweh, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh es uno. Y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y verás en los postes de tu corazón, de tu casa y de tus puertas. Aquí quedé pensando, ¿verdad? Porque en el libro de Apocalipsis nos dice que 5 meses serán atormentados los hombres por un tormento, ¿sí? Diabólico que sucederá, pero el Señor dice que los que tengan la marca de Dios en la frente y en la mano derecha no serán afectados por este tormento. Y resulta que en el Pentateuco, la Torá, dice en el capítulo 6, 8 dice, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Entonces, ¿cuál es la señal de Dios? La Torá de Dios. Por eso es que antes de su venida, antes del fin de todas las cosas, Dios trae la restauración de Israel para que nosotros cuando estemos cerca de este tiempo, como justamente ya estamos viviendo, vengamos a entrar y a guardar estas cosas para no ser tocados con la plaga que Dios va a enviar sobre las naciones, ¿verdad? Muy bien, Gloria al Padre, vamos a seguir meditando este capítulo del capítulo 18, ¿sí? Gloria al Señor, así que sean bendecidos todos los que están conectados en la 112 de Atlántida FM. Y por supuesto también en las redes estamos en TikTok para grabar el programa más que nada, ¿sí? Y luego subimos por supuesto en YouTube. Gloria al Señor. Muy bien, estamos en el versículo 7, ¿sí? Vamos a meditar un poquito más este versículo porque tiene mucho más todavía para aprender aquí. Cuando se ha glorificado, dice, y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. En Isaías nos habla un poco de esto, ¿sí? En Isaías 29, 13, 14 dice así. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, ha dicho, he aquí que nuevamente excitaré
yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. O sea, esto es muy interesante, estos dos versículos, de prestar atención, sí, y meditarlo con sabiduría. Porque dice, ¿por qué conecto con este versículo que dice justamente, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, ¿sí? Entonces, porque el pueblo de Dios está en este sistema de Babilonia y el Señor está diciendo desde antes, salgan de ahí, salgan de Babilonia, salgan de este sistema, porque no quiero que las plagas les alcancen, no quiero que participen de sus pecados. Entonces Isaías dice que el Señor por boca de Isaías dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su corazón y con sus labios me honra, ¿sí? Adoramos a Dios, nos encanta adorar a Dios, ¿verdad? Y creemos que eso es todo, porque eso nos han enseñado, que adorar una buena adoración a Dios, eso ya estaba hecho, estaba todo cumplido. Hacer una buena reunión, sí, adorando su presencia, estudiando su palabra, y eso ya estaba todo, que eso era, o escuchando una prédica, que eso ya estaba. Y dice, con sus labios me honran, adoramos lindo, pero el corazón está lejos de Dios, ¿sí? Y su temor, dice, no es más que mandamientos de hombre. Entonces, lo que teme el pueblo de Dios en este tiempo es mandamiento de hombre, porque si no hace tal cosa, no agrada a Dios, y Dios nunca mandó a hacer ciertas cosas, porque Dios mandó a guardar su Shabbat y no lo guardan, Dios mandó a guardar sus fiestas y no lo guardan, ¿sí? Porque tienen cauterizada la mente y no quieren comprender la verdad y no quieren abrir su mente a recibir la verdad de Dios. Entonces dice en Mateos 15, 2 al 9 dice así. Dice, porque entonces dice, se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? O sea, ellos no quebrantaban la ley, quebrantaban la tradición de los ancianos, ¿sí? Entonces, aquí hay un problema. Isaías está diciendo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, cuando vino Yeshua, estaban en la misma condición, no habían cambiado nada, porque estaban honrando, ¿sí? Y poniendo por encima de la Torá, como hoy en día ponen por encima de la Torá de Dios, de los mandamientos de Dios, tradiciones de hombres, tradiciones y mandamientos de hombres que Dios nunca mandó. Entonces dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondió él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea que quebrantaban el mandamiento de Dios. Y esto no es más que el mover de este tiempo. Quebrantan el mandamiento de Dios, no guardan los mandamientos, las fiestas de Dios, pero sí guardan las tradiciones de los ancianos, de los padres, ¿sí? Lo que nos enseñaron, de los que nos dieron a vivir desde mucho tiempo y hemos crecido guardando mandamientos de hombre. Nos dijeron, estos son tus fiestas y seguidlas, ¿sí? Ahora el Señor dice, le reprende, ¿verdad? Porque dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento? No hacían lo que la Torá decía, porque hacían lo que los ancianos decían. Y hoy no es diferente. Déjeme decirle que no es diferente. Pastores deseando feliz Navidad al pueblo de Dios, ¿sí? Sin entender que nuestra fiesta y que nuestro Señor nace en Sucot. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a abrir su corazón, a comprender la verdad de Dios y a recibir la revelación de la palabra de Dios. Ellos decían, no, tienen que traer ofrenda a Dios. Y si no tienen para la madre, no importa. Pero acá lo que importa es Dios. Y hoy no es diferente. Hoy no es diferente. El pueblo de Dios está saqueando, o los líderes saquean al pueblo de Dios porque dicen, esto es importante, traigan más, vayan a trabajar, hagamos esto, traigan, necesitamos plata, así están. Entonces, en el primer siglo no era diferente, ¿sí? No era diferente, está diciendo el Señor. Entonces dice,
Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, y ahí está lo que leíamos, ¿verdad? Cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina, enseñando como doctrina, porque enseñan al pueblo de Dios como doctrina fiestas de un sistema. Enseñan como doctrina, ¿sí? Dice, Mateos 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Quién determinó las fiestas del sistema? Un hombre, ¿sí? ¿Quién determinó las fiestas de Dios? El mismo Dios las ha dado a Moisés, ¿sí? Las escribió en las tablas de la ley, ¿sí? De la Torá. Luego el Señor viene y trae su espíritu sobre nosotros, porque la Torá está escrita en nuestras mentes y nuestros corazones, dice Jeremías 31 al 34. Si es que tú te consideras pueblo de Dios, ahora, si tú no te consideras pueblo de Dios, hijo de Dios, no es para ti, pero si te consideras pueblo de Dios, la Torá está escrita en tu mente y en tu corazón. Muy bien, Deuteronomio 4:2 dice, Deuteronomio 4:2 dice así, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, cuando nosotros sacamos, no vamos a guardar los mandamientos de Dios. Cuando nosotros agregamos, no vamos a guardar. Porque ¿qué estaban haciendo los ancianos? Los líderes de Israel, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos sacando. Este tiempo que hacen, sacan. ¿Sacan por qué? Porque no guardan lo que Dios manda, sino que guardan lo que ellos quieren. Lo que un hombre dijo, mandamiento de hombre. Enseñan como doctrina los mandamientos de hombre. ¿Sí? Esto hay que hacerlo, porque si esto no lo hacemos, no somos de este sistema. Sí, ciertamente, son de un sistema. ¿Sí? Entonces, Isaías 29, vamos a leer Isaías 29:9 al 12, dice así. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Yahweh derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora, él dirá, no sé leer. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Hay siervos de Dios que leen la palabra de Dios, el Brit Hadashah, el nuevo pacto, y no entienden, no pueden comprender, porque Dios ha cegado el entendimiento de la revelación, y porque no están dispuestos a circuncidar su corazón, no reciben la revelación y están enfocados en destruir todo lo que es de Dios. Entonces están cegados y cerrado la revelación hasta que dispongan su corazón y digan, en fin, Señor, quiero que tú me reveles la verdad y me digas cuál es la verdad y pueda comprender el asunto. Está sellado el libro. No van a comprender hasta que no humillen su corazón, ¿sí? Y dejen de saquear al pueblo de Dios como lo han venido haciendo hasta el día de hoy. En Lucas 6:24, Lucas 6:24 al 26. Dice, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros, porque cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas.
oiga y entienda lo que dice el libro de Lucas, y lo dice el Señor porque está escrito con letras rojas. Dice, es interesante esto es tremendo. Mas hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Es malo ser rico? No, no es malo ser rico. No es malo ser rico porque el Señor dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. O sea, el Señor desea que seamos ricos, ¿verdad? Pero una cosa es ser rico en el Señor, ¿sí? En el diseño profético de Dios, y otra cosa es ser rico, apartado totalmente y no querer al Señor. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Hay de vosotros, porque muchos piensan esto, que si estamos en el Señor tenemos que desechar el dinero, y no es así. Yo tengo mi punto de vista que no es así. Creo que nosotros realmente debemos ser provistos en todas las áreas por Dios, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro proveedor, Él es el que nos da todo, ¿verdad? Y si Él nos quiere enriquecer, de Él es la tierra y su plenitud, el oro y todo lo que en ella existe, ¿verdad? Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hoy en día, como en mi caso, ¿verdad? Porque hablo de mí, que enseño en la Torá. Dios me ha mandado a enseñar la Torá, Dios no me ha mandado a enseñar otra cosa. No lo puedo hacer para agradar a nadie, no lo puedo hacer. Dios me ha enviado a enseñar su Torá. Y hay algunos que se burlan porque tienen sellado el entendimiento, o sea, estoy hablando de consiervo, ¿verdad? Entonces dice, porque lamentaréis y lloraréis. Entonces lo que está diciendo el libro de Apocalipsis es, salgan de ahí, no quiero que participen de sus pecados para que no lleven la plaga de ellos. Entonces dice, esos que no quieren salir de ahí, que no quieren dejar el pecado de Babilonia, lamentarán y llorarán. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque ese es el punto. Muchos desean que hablen bien. Muchos desean que... Porque en realidad la carne del ser humano, la vanidad del hombre, quiere ser exaltado todo el tiempo. Quiere que todo el tiempo digan cosas buenas. Pero de los profetas verdaderos de Dios, no decían nunca cosas buenas. Al contrario, lo metían preso. Al contrario, lo metían en cisterna. Al contrario, lo mandaban lo pegaban, lo daban con látigos. O sea, nunca hablaron bien de los profetas de Dios, que hablaban la Torah de Dios. Siempre fue así, o sea, no es diferente hoy en día. Entonces dice, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Qué hacían los padres con los falsos profetas? Hablaban bien de los falsos profetas. Porque a la gente le encanta, ¿sí? Al pueblo de Dios le encanta que le endulce los oídos, pero están en un peligro terrible, porque cuando todo esto suceda y no tengan la revelación de la Torah, que es lo que le va a defender, ¿qué es lo que le defendía al pueblo de Dios en Egipto de las plagas? Era Gosén. El pueblo de Gosén, si ellos salían de Gosén, ellos eran destruidos por las plagas que estaban afectando a Egipto. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra defensa? La Torah de Dios, los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, los preceptos de Dios, ¿sí? Entonces, a la gente le encanta que los falsos profetas le endulcen los oídos. Y a mí me gusta la profecía, ojo, a mí me gusta la profecía. Pero si yo sé que estoy mal y un profeta me viene a hablar cosas buenas de Dios, digo, esto no está bien, porque yo sé que no estoy bien, ¿sí? Ahora, si uno está ordenada con Dios, y te vienen a decir cosas que realmente Dios ya te habló en oración o que Dios ya te reveló, solamente te vienen a confirmar, es otro asunto, ¿sí? Entonces dice en Lucas 3:10, vamos a Lucas 3:10, dice así. Dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué hacemos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Pues estas cosas son tremendas, ¿verdad? Porque el Señor está diciendo, estamos hablando, ¿verdad? De este versículo, no hemos salido del versículo 7, ¿sí?
que dice que ella fue glorificada y ha vivido en deleites, ¿sí? Tanto darle de tormento y sí llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Entonces estamos aquí, ¿verdad? Porque los que no quieren salir de ese sistema, ¿sí? Están en realidad en un sentido cómodo, ¿verdad? No quieren salir porque están siendo partícipe de todos esos pecados. Entonces dice, ¿qué hay que hacer? O sea, hay de vosotros ricos, dice, pero ¿en qué sentido? ¿Cuál es el rico? El rico no es solamente el que tiene mucho dinero, ¿sí? O el que está bien económicamente, sino el rico, el que tiene más de uno, el que tiene más de un abrigo, el que tiene más de un plato de comida. Se está hablando de eso. Si te sobra algo, ya sos rico, ¿sí? En este sentido está hablando el Señor. Entonces dice, no exijas, ¿sí? Hay muchas veces también los empleados también hacen como que exigen, ¿sí? Más de lo que les corresponde y no quieren trabajar, y hoy en día no es diferente. Entonces dice, no calumniéis y contentados con vuestro salario, ¿sí? Muy bien, en 1 Timoteo 6:17, los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, ¿sí? O sea, no es malo ser rico. El problema es que no pongamos la esperanza en las riquezas, porque Dios las destruye en un segundo y lo único que queda es la eternidad y el amor de Dios y la misericordia de Dios. Si podemos entender eso, está todo bien, pero cuando no comprendemos eso y creemos que lo que tenemos y lo que hemos logrado y estamos aferrados a eso, no vamos a ir muy lejos. En el versículo 8 del capítulo 18 de Apocalipsis dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentaciones sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Entonces, esto es lo que está determinado, sí, para un sistema que dice no va a caer nunca, ¿sí? Porque están todos confiados en sus riquezas, en sus ganancias, en sus negocios, ¿sí? En Éxodo podemos ver, vamos al libro de Éxodo 20:18, ¿sí? Entonces, estos se paraban lejos. Vamos a conectar porque está hablando, Éxodo 20, está hablando de los que eran partícipes con la gran ramera en Babilonia, ¿verdad? Dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, ¿sí? La ciudad fuerte, la que gobierna, la que está llevando adelante un sistema, la que gobierna sobre todo, ¿sí? Entonces dice la ciudad fuerte porque en una hora ha venido su juicio. Entonces en el libro de Éxodo 20, 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Oiga, qué interesante la conexión. Si bien lo que está hablando en Éxodo tiene que ver con la voz de Dios sobre su pueblo, pero lo que está hablando en Apocalipsis es la destrucción de Babilonia por la desobediencia de un sistema, ¿verdad? Entonces, acá está hablando de, en Éxodo está hablando de cuando el Señor entrega su palabra a su pueblo, ¿sí? Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos,
pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. O sea, el deseo de Dios siempre es que nosotros tengamos temor, no miedo, temor, ¿sí? Para que no pequemos contra Él. Entonces, solo quien tiene el Espíritu de Dios puede conocer los tiempos. Ahora bien, tú me dirás, bueno, sí, yo tengo el Espíritu de Dios, sí, bueno, eso se va a conocer mediante seas obediente y cumpla las ordenanzas y los mandamientos de Dios que quedó escrito, ¿verdad?, para su pueblo. Muy bien, un segundito que me va a cortar aquí. Ahí está. Entonces dice en Apocalipsis, vamos a leer este último, 18:11 dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentaciones sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Claro, por supuesto, porque estos se encargaban de vender sus estatuas, vender sus estampas, vender todo aquello, ¿sí? Como hablábamos ya en el programa anterior, que el movimiento de este sistema es tan grande que justamente la venta de todo de todos estos ídolos de plata, de oro, de bronce, todo esto es millonaria. Entonces, así como sucedió cuando Pablo estaba pasando por cierta ciudad, ¿sí? Y sucedió que la pitonisa le dice: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, y Pablo se da vuelta y los reprende, ¿sí? Y cuando los reprendió, se fue el espíritu de adivinación de ellos y los quisieron matar a los siervos de Dios, porque se perdió la ganancia de sus amos. Claro, porque se fue ese espíritu de adivinación, porque lo reprendió el siervo de Dios. Entonces, claro, se levantó todo, su siervo y todo un pueblo se levantó contra Pablo porque perdieron la ganancia, ¿sí? Entonces, estos mercaderes que hacían negocio con todo este sistema, ¿sí?, llorarán y se lamentarán porque ninguno compraba más sus mercaderías. O sea, cuando el pueblo de Dios comienza a abrir los ojos, ya no va a comprar más nada que sea idolatría, ¿sí? Ningún tipo de idolatría, absolutamente nada. Entonces empieza a caer el sistema. En Mateos 6:19, prometo que este es el último, Mateos 6:19, voy a marcar aquí, ahí, Mateos, ahí, 6:19 dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces el Señor nos dice: no hagan tesoros aquí en la tierra, porque todo esto es pasajero. Porque donde está su corazón, ahí está su tesoro, ¿sí? Pero si nosotros nos encargamos de hacer tesoro en el cielo, ahora bien, usted dirá: bueno, sí, pero ¿acaso no tengo que trabajar y ganar dinero? Sí, por supuesto, pero que no sea el enfoque el dinero, ¿sí? Entonces el Señor está diciendo: no hagan tesoros que se corrompe, ¿sí? Hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. Así que, y bueno, que tengan un excelente fin de semana. Shalom, bendiciones a todos.